Cuando Moisés se acercó a Dios y le dijo, ¿cómo te llamo? Dios le dijo, no me puedes llamar. Yo simplemente soy, yo simplemente estoy. El gran yo soy, nuestro Dios, está hoy aquí y está hoy allí contigo en donde estás. Vamos a orar juntos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Dios nos hable allí donde estemos, porque el gran yo soy tiene esa capacidad de hablarnos y de estar en donde estemos. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estar juntos a través de la tecnología y a través de tu presencia que supera toda la tecnología. Siempre, desde siempre estuvimos juntos, pero ahora hasta incluso podemos vernos y oírnos a través del internet. Así que gracias, Señor. Por favor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra nos indique claramente qué es lo que necesitas y quieres de nosotros, cuál es nuestro camino a seguir. Padre, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Si usted se paró para cantar, pues bien, siéntese, porque ahora vamos a tener un mensaje lindo, entretenido. Ustedes saben que estamos estudiando esta serie sobre el libro de Mateo, sobre el Evangelio según San Mateo, que la hemos titulado A Dios lo que es de Dios. Me encanta ese título, me encanta ese título. Muchas veces no sabemos qué es lo que le tenemos que dar a Dios y qué es lo que es para nosotros y ¡wow! El Señor Jesús nos da tanta enseñanza en el libro de Mateo. Y ya vamos a llegar a ese tema, a Dios lo que es de Dios. Pero hoy tenemos un tema súper especial. Ustedes saben que Mateo, como lo hablamos también en algún mensaje, Mateo tomaba nota de todo lo que hacía Jesús. Cada vez que Jesús hablaba con la gente, cada vez que salía, todas las cosas, Mateo tomaba nota, y tomaba nota en arameo, y luego él escribió el Evangelio muchos años después y compaginó todas esas notas para explicarnos todo lo que hizo Jesús. La primera cosa que hizo Jesús, y que es la que ahora estamos estudiando, es, bueno, por supuesto, primero cumplió con todas las cosas que había que cumplir. Él fue bautizado cuando comenzó su ministerio en la tierra, tendría alrededor de 29 años. Él fue bautizado por Juan el Bautista, ustedes lo saben eso, ya lo estudiamos. Luego fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la Biblia, para ser tentado por Satanás, para sentir, por supuesto, él era Dios. Jamás podía ser tentado y caer, pero él necesitaba sentir lo que nosotros sentimos cuando el peso de la tentación cae sobre nuestras cabezas, y lo sintió, por supuesto venció toda esa tentación. Salió airoso de ese tiempo en el desierto. Y ni bien salió, se fue a su casa en la ciudad de Capernaum. Y allí comenzó a juntar a su equipo, el que desde antemano ya lo había pensado, los tenía identificados. Y comenzó a buscarlos por la ciudad hasta que llegó a donde estaba Mateo. Y Mateo estaba ahí cobrando los impuestos, sentado en una mesita. Y le dijo, a ver, levántate, ven, tú vas a ser mi discípulo. Y ya había orado por Mateo. Y entonces Mateo se levanta y lo sigue. Y a partir de ahí comienza toda esa historia tan interesante relatada por Mateo de la vida de Jesús. A partir de ahí, ¿qué hace el Señor Jesús? Se va a una montaña que se llamaba Eremos. Es un monte que está en las afueras de Capernaum, la ciudad donde él vivía, la ciudad donde vivía Mateo, la ciudad donde vivía Pedro, donde vivían sus amigos. Capernaum, una ciudad muy interesante. Pero bueno, no vamos a ir por ese lado, porque si no, ustedes saben que a mí enseguida yo hago las introducciones muy largas y después me acusan de que hago mensajes muy largos. Pero no, lo que pasa es que mis introducciones son largas. Bueno, pero resulta que lo primero que hace en ese monte, Eremos, en las afueras de Capernaum, Jesús, es predicar su primer mensaje, al que se llama el sermón del monte, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas,
¿Qué significa esto? Es muy importante entender qué significa este primer sermón y luego vamos a un detallecito que nos toca hoy. Cada vez que se forma una nación, que se forma un pueblo, hace falta firmar una constitución. Ustedes saben del país que vinieron, el día que se declaró la independencia, el día que se firmó la Constitución. Entonces, en nuestro país fueron 2 días distintos. Uno se declaró la independencia de España y otro día se firmó la Constitución. La Constitución son las reglas aceptadas por todos, las leyes aceptadas por todos. Para poder convertirse en un país tiene que haber ciertos reglamentos, ciertas leyes. Y resulta que cuando el pueblo de Israel, muchos años antes de esto, salió de Egipto, iban a la tierra prometida y se iban a convertir en la nación de Israel, porque hasta ese momento no eran una nación, se iban a convertir en la nación de Israel, Dios los detuvo antes de entrar en la tierra prometida, en el monte Sinaí, y le dio a Moisés las 12 tablas, las 10 primeras leyes, que estaban en las tablas, pero además les dio 400 leyes, reglamentos y ordenanzas más allí en el monte Sinaí. ¿Qué les dio? La constitución de lo que sería la futura nación de Israel, las pautas, las leyes, los decretos, cómo se iban a gobernar. Ahora viene el Señor Jesús y hay un nuevo comienzo. Algo nuevo, una nueva nación que nace de la fe. Ahora les explico eso, pero cuando nace ese nuevo pueblo, ese nuevo reino de renacidos, tiene que haber una constitución también, tiene que haber unas pautas, tiene que haber unas reglas. Y entonces el Señor Jesús lo primero que hace en esa montaña es poner sobre la mesa, y Mateo lo registra, las nuevas reglas del nuevo reino, las pautas, la constitución, la forma en cómo nos tenemos que mover en la vida cristiana. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Una montaña, el monte Sinaí, las reglas del antiguo pacto. Otra montaña, el monte Eremos, en las afueras de Capernaum, donde el Señor Jesús da las reglas del nuevo reino. Ese es el sermón del monte. Ahora, antes era, digamos, la bendición por cumplir la ley. Ahora, en el nuevo reino, la bendición es por creer en el que cumplió la ley. Ya no es por cumplir la ley, porque la ley era incumplible. Ahora es por creer en el que la cumplió, o sea, en Jesús. Y la bendición es doble, porque si ahora creemos y aceptamos a ese que cumplió la ley, Jesús, y que murió por nosotros, creemos en él y lo aceptamos, la bendición es doble. Primero, porque nos da la salvación. La salvación significa que estamos otra vez unidos con Dios. Otra vez unidos con Dios, que estábamos separados. Entonces podemos entrar a su presencia, podemos adorarlo, pero también podemos pedirle cosas, que Él nos tenga en mente. Eso es profundísimo. Y la segunda cosa es que accedemos a bendiciones en la tierra, bendiciones especiales de parte de nuestro Dios. Pero en el nuevo reino, en la tierra, hay leyes y maneras de vivir. Y esas son las que Jesús nos muestra en este Sermón del Monte para que vivamos de esa manera, porque si vivimos de esa manera, la bendición de Dios está garantizada. Dios está listo a bendecirnos, pero quiere que hagamos cosas que garanticen esa bendición, que la podamos absorber esa bendición. Es como que esa bendición está ahí para nosotros, pero si no hacemos algo, no se abre el cielo y la bendición está ahí, pero no cae sobre nosotros. Entonces Dios, a través de todas estas pautas en la boca de Jesús, nos dice qué cosas tenemos que hacer para recibir esa bendición en la tierra. La salvación ya la tenemos por creer en Cristo. Pero ahora esas bendiciones, ese cielo que se tiene que abrir para nosotros, depende de nosotros. Por eso Mateo registra lo que dice Jesús y lo registra en Mateo 5, 7. Ustedes van a ver allí el texto bíblico que dice: Dios bendice a los compasivos,
porque serán tratados con compasión. ¡Epa! Entonces está diciendo, a ver muchachos, ustedes la salvación ya la tienen porque aceptaron a Cristo en su corazón. Pero ahora hay un montón de bendiciones esperando por ustedes. Hay un cielo, un mundo de bendiciones y ustedes tienen la llave. ¿Quieren la compasión? Sean compasivos. ¿Quieren que Dios los bendiga con compasión? Sean ustedes compasivos. Esto es muy simple y muchas de las cosas que Jesús promueve en ese sermón del monte, en esas pautas de vida, en esa constitución del nuevo reino que Él estaba dando en esta nueva montaña de oportunidad, muchas tienen que ver cómo nosotros nos movemos primero. Esta es una. Ustedes tienen compasión de su prójimo, Dios tendrá compasión de ustedes. No tiene nada que ver con la salvación, porque aceptaste a Cristo, aceptaste su sacrificio, aceptaste que Él cumplió la ley, entonces ya estás unido con Dios. Pero ahora las bendiciones vienen de acuerdo a cómo te mueves en la vida. De acuerdo a cómo te mueves en la vida. Entonces, ¿qué es la compasión? Si nosotros tenemos que ahora ponernos a hablar de la compasión y lo vamos a hacer en pocos minutos, lo vamos a hacer, pero vamos a definir qué es la compasión. Por ahí dice algún diccionario, es la capacidad de conmoverse con el sufrimiento ajeno. Es la capacidad de conmoverse cuando una persona cercana a nosotros está sufriendo. Luego dice por allí que en latín la palabra compasión es compasión o compasio y es una palabra compuesta con com, que significa algo que está junto, y patior, que significa sufrimiento. Básicamente, esta palabra en latín significa juntarse con el que sufre, sufrir con el que sufre. Y esto tiene mucho que ver con la justicia. Decía Aristóteles, y yo quiero tomar las palabras de Aristóteles para referirme a la compasión y a esta idea de justicia que encierra la compasión. Aristóteles decía, déjenme buscarlo por acá, los seres humanos sienten compasión por aquellos que sufren sin merecerlo. Mire qué interesante, la compasión no es solamente para el que sufre. El ser humano se siente como cercano a sentir compasión por el que no merece sufrir y está sufriendo. Por eso la compasión está muy cerca de la justicia. Eso significa que si usted ve una persona que está sufriendo y que se lo buscó, no le nace la compasión. ¿Por qué? Porque se lo buscó. Porque se lo buscó. Pero si usted ve una persona que está sufriendo y no tiene culpa, ahí uno siente que se conmueve, que se acerca a ese sufrimiento. Por supuesto no es lástima, no hay que confundir la compasión con la lástima, porque la lástima siempre encierra un sentimiento de superioridad de quien siente lástima por otro. Se siente como fuera del problema, como alejado. Y la compasión es misericordia hasta el punto de unirse con la persona que está sufriendo, sentir lo que la persona está sufriendo. Eso básicamente es la compasión. ¿Quieres que Dios tenga esa compasión de ti, ese nivel de misericordia? Entonces tienes que tenerlo por los demás. Ahora, no es algo sencillo, no es algo sencillo. La compasión de Dios básicamente es su bendición. Hay una bendición que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 6, 24 al 26, y dice que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Esta es la bendición de Dios. Me encanta a mí. Este es un pasaje fabuloso. A mí me gusta muchísimo. Que el Señor te proteja, dice. O sea, cuando Dios siente compasión de ti, te protege. Qué bárbaro, qué interesante. Pero cuando dice que el Señor sonría sobre ti, ¿sabes lo que significa eso? Que se sienta orgulloso de ti. Orgulloso sanamente, por supuesto. Cuando tú miras a tu hijo, cuando tú miras a tu nieto
y te sonríes. No te estás riendo de Él, te estás sonriendo, porque te produce como un orgullo. Eso es lo que Dios te puede dar. Se puede sonreír al verte, que es una profundidad increíble. Y cuando dice, el Señor te muestre su favor y te dé paz, toda esa es la compasión que Dios puede tener sobre ti. Todo eso está esperando por ti a que tú seas compasivo. El versículo lema de hoy otra vez, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Terrible. Y nos envía a ser compasivos para ser acreedores de la compasión. Si nosotros no somos compasivos, la compasión sigue siendo, pero está ahí arriba, no llega a nosotros. Es terrible. Fíjense lo que dice Mateo, también registra palabras de Jesús en el capítulo 9 y verso 3, cuando dice, luego añadió Jesús, por supuesto, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, quiero que tengan compasión. Eso lo dijo Jesús, quiero que tengan compasión. Y luego el apóstol Pablo nos dice, está escrito en Romanos 12:15, lloren con los que lloran. Oh, tremendo. Lloren con los que lloran. Acérquense a la persona que está sufriendo. Acérquense profundamente. Sientan el dolor de esa persona. Sientan cómo está sufriendo. Siempre me acuerdo la historia de Nehemías cuando le contaron que su pueblo estaba sufriendo. Y él dice que se puso a llorar porque sintió el dolor de su gente. Tienen que leer Nehemías capítulo 1, es profundo. ¿Qué significa la compasión? Sentir el dolor de las personas que están a nuestro lado y la están pasando mal. Ahora, vamos a bajar esto un poquito a tierra. Si yo tuviera que asociar una profesión, mire lo que le digo, y acá se va a complicar esto. Si yo tuviera que asociar una profesión a la compasión, yo lo estuve pensando y digo, ¿qué son? ¿Los médicos? No. ¿Los enfermeros? No. ¿Saben quién? Los camilleros. ¿Sí? Los camilleros. Los que cargan a los enfermos, los camilleros, los que llevan al enfermo desde la casa hacia el hospital. Los que van a buscar al que está enfermo a su lugar en donde está y lo llevan y se lo dan al médico para que el médico les dé la medicina. El enfermero es el que se baja de la ambulancia, lo sube al paciente en una camilla, lo lleva, lo carga en la ambulancia, lo baja en el hospital y lo lleva con la camilla hasta la sala de urgencias. El camillero, mire usted, no somos los médicos, tampoco somos enfermeros, no somos quien va a darle la medicina a la persona, nosotros somos los que vamos a acercar a las personas lastimadas, sufrientes, a donde van a tener un alivio a su sufrimiento. Vamos a tener compasión de esas personas, las vamos a ir a buscar, las vamos a poner en una camilla, le vamos a poner la mano en la frente y le vamos a decir, tranquilo, estamos a 2 minutos del hospital, ya llegamos, aguanta, que ya está el médico en camino. Nosotros somos esos camilleros y cuando pensamos en esos camilleros y vamos a la Biblia y decimos, a ver, ¿y qué dice la Biblia de los camilleros? ¿Alguna vez escuchaste que la Biblia hable de los camilleros de Dios? Sí, habla de los camilleros. Yo te voy a leer 2 pasajes bien rápidos de 2 tipos de camilleros. El primer tipo de camillero está en Hechos, el capítulo 3 de los versos 1 al 9. Y lo voy a leer rápido. Dice la Biblia, cierta tarde, Pedro y Juan. Jesús ya se había ido, ya había ascendido al cielo, ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Y dice la Biblia, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos.
El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y dice, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. ¿Y los camilleros? Los camilleros son los que llevaban todos los días a este hombre. Todos los días, dice la Biblia. A ver, vamos a imaginarnos juntos la escena. Regáleme un minutito más. Pedro y Juan camino al templo a las 3 de la tarde. A ver, los judíos tienen 3 horarios de servicio. A las 9 de la mañana, a las 11 y a las 3 de la tarde. 3 tiempos de oración. Ya había pasado todo el día. Evidentemente, estos amigos de este hombre lisiado lo habían llevado a la mañana porque es el momento que más gente va al servicio de la mañana, al de las 9 a la mañana. Luego, lo más probable es que lo hayan llevado a comer, lo hayan traído de nuevo para el último servicio, el servicio de las 3 de la tarde, que es el servicio de la oración, en el templo de Jerusalén. Mucha gente se mueve por allí. Pedro y Juan estaban llegando a la misma hora para participar del servicio de las 3 de la tarde. Y ven que unos camilleros traen a este hombre y lo dejan en las escaleras, en la entrada del templo de Jerusalén, una de las entradas que se llamaba La Hermosa. Y lo dejan ahí, en las escalinatas, en las escaleras. Entonces pasa Pedro y Juan, y el lisiado, como hacía siempre, les pide dinero. Entonces Pedro y Juan le dicen, muchachos, yo dinero no tengo, pero... Y ahí viene este pasaje fabuloso, porque uno puede hablar acerca del poder de Dios, uno puede hablar acerca de todo lo que pasa allí, cómo este hombre lisiado representa a la humanidad sin Cristo, que está allí esperando que alguien le tienda la mano, y entonces llega Pedro y Juan y le dicen, lo más importante no es ni el oro, ni la plata, ni el dinero, sino yo te voy a dar lo que necesitas. Hay tanta profundidad, se podría hablar tanto de este pasaje. Tanto hay para hablar de este pasaje que siempre nos olvidamos de los camilleros. Pero resulta que había por lo menos 2 camilleros que llevaban cada día a este hombre a las escaleras del templo de Jerusalén. Dice la Biblia, mientras se acercaban al templo, o sea, Pedro y Juan, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Allá caminaba. Dice, lo llevaban cargando en una camilla. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Estos amigos, quizá familiares, lo cargaban todos los días. Ahora, ¿les interesaba que este hombre recibiera la sanidad? No, no tanto. No estaban pensando en eso. Muy probablemente estaban pensando en que juntara algo de dinero, al menos para pagar sus gastos. Entonces lo podrían haber llevado, no sé, a una plaza, pero como se juntaba mucha gente en el templo de Jerusalén, lo llevaban al templo de Jerusalén y lo dejaban ahí. No eran buenos camilleros, porque lo dejaban en las escalinatas del templo. No lo acercaban a Dios, lo acercaban a las escalinatas del templo. Ahora, Dios tenía un propósito para este hombre lisiado, pobre, de hace muchísimo tiempo. Y Dios actúa, aunque los camilleros no hicieron su trabajo bien, no lo hicieron a fondo, porque Dios permitió que ese hombre se juntara con Pedro y con Juan y recibiera la sanidad y recibiera la bendición y además fuera de testimonio para todos los israelitas que se juntaban en el servicio de las 3 de la tarde porque conocían a ese lisiado que estaba todos los días en las escaleras del templo y ahora lo vieron correr. Y entonces vieron el poder de Dios en las piernas recuperadas de este hombre. Dios tenía un propósito, pero los camilleros no hicieron la tarea completa. ¿Qué significa ser un camillero de Dios y dejar a la persona lastimada, herida, la persona de la cual tenemos compasión en las escaleras del templo? ¿Qué significa? Y bueno, significa que cuando te encuentras con alguien que está sufriendo,
le das una palmada en el hombro y le decís, cuánto lamento tu dolor, voy a orar por ti. Y te vas. Lo dejaste en las escaleras del templo. Cuando tratas de ayudarlo, cuando esa persona está pasando por una carga tremenda y entonces le das un consejo, le dices, mirá, yo ya estuve en tu misma situación y Dios me ayudó, y le das un buen consejo, un muy buen consejo, lo estás dejando en las escaleras del templo. Cuando de pronto sientes que hay una necesidad en tu comunidad y vas y cubres esa necesidad. Hay que pintar una escuela y entonces se reúnen un grupo de hermanos de la iglesia y van a mostrar el amor de Dios pintando esa escuela. Está todo bien, pero estás dejando a la gente en las escalinatas del templo. Estás mostrando el amor de Dios y está muy bien, y Dios puede actuar y actúa a través de ese amor. Porque acá vemos estos camilleros que no fueron buenos y que Dios de cualquier manera hizo la obra. Pero quiere que seas parte de la obra, no que te quedes a mitad de camino. No que dejes a la gente en las escalinatas del templo. Ofrecer tu ayuda con tu esfuerzo es dejar a la gente en las escalinatas del templo. Es muy bueno que le mandes el link de este mensaje o de cualquiera de los mensajes que damos aquí en la iglesia a una persona que tú conoces, que sabe que necesita del Señor. Mándale el link del mensaje, pero ¿sabes lo que estás haciendo? Lo estás dejando en las escaleras del templo. Y en este momento Dios te pide que des un paso más. Y por eso vamos a hablar de los camilleros correctos. Y vamos a leer rápidamente Marcos, capítulo 2, versos 1 al 5. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, estamos hablando de la misma época, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa, claro, porque vivía ahí. Dice, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, estaba predicando Jesús mismo en persona. Dice, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. 4 camilleros. ¿Cómo? ¿No era que no había camilleros en la Biblia? Sí, hay camilleros en la Biblia. Llegaron, dice, 4 camilleros cargando a este paralítico. Y como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús, luego lo bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús, y al ver la fe de ellos, dice la Biblia, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados, y luego le dijo, levántate y anda. ¿Se da cuenta la diferencia con estos camilleros? ¿Se dio cuenta por qué Dios nos pide ser parte, caminar un poquito más? Nos dice, vamos a trabajar juntos, vamos a ser camilleros completos, vamos a entregar ese enfermo en los pies de Cristo, no en la escalera. Estos hombres no podían pasar por la multitud que había en el patio. No podían pasar. 4 hombres con una camilla. Imagínense, no podían pasar. Hubiera estado muy bien si decía, hagamos un esfuerzo, levantemos la camilla para que entonces nuestro amigo escuche y vea a Jesús que está predicando. Hubiera estado bien, pero era dejarlo en las escaleras. Hubiera estado bien que se miraran y dijeran, bueno, no podemos hacer nada, no podemos pasar. Al menos lo trajimos. Que escuche el mensaje, y lo ponían ahí en algún lugar, lo clavaban al paralítico ahí que se quedara agarradito de algo y que escuchara el mensaje de Jesús. Hubiera sido dejarlo en las escaleras. Pero estos buenos camilleros dijeron, no, somos buenos camilleros. Se subieron al tejado, rompieron las tejas, hicieron un lío tremendo, la gente se les caían los pedazos de teja en la cabeza, caminaron los 4 con el paralítico arrastrándolo por las tejas, lo lastimaron todo, me imagino. Cuando llegaron ahí, andás a ver, habrán sacado sus túnicas, hicieron una soga con las túnicas y lo bajaron adelante de Jesús. Esos son los camilleros que no dejaron a su amigo en las escaleras. Son los camilleros que lo entraron y lo pusieron en los ojos de Jesús. Se lo pusieron adelante, se lo plantaron adelante.
no fue cuestión de dejarlo, no fue cuestión de llevarlo. O sea, compasión no es sentarnos a llorar con el que llora. Compasión es llorar con el que llora y llevarlo a los pies de Cristo. Ser camilleros compasivos significa un pasito más. No dejarlo en las escaleras, sí mostrarle el amor de Dios, sí ser empático con esa persona, sí llorar con esa persona si tenemos que llorar con esa persona, sí darle dinero si necesita dinero, sí darle un pedazo de pan si necesita un pedazo de pan, sí darle abrigo, sí darle un consejo. Pero todo eso llegamos recién a la escalera. Sí, sí necesita una ayuda en su casa, sí darle de comer si tuvo un accidente y le llevamos comida como se acostumbra a hacer porque no puede cocinar, sí ir a buscarle a los chicos a la escuela si la persona tiene un problema y no puede ir a buscarlos, sí ayudarlos porque como hermanos nos tenemos que ayudar. Pero cuando hablamos de una persona que está sufriendo y que no conoce a Cristo, nuestra función no termina en las escaleras del templo, nuestra función termina en los pies de Cristo. Por eso necesitamos ser camilleros que lleguen un paso más. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios te sonría, para que Dios se sienta orgulloso de ti, para que Dios te dé su favor, para que Dios te dé su bendición, para que Dios sea compasivo contigo. Sí, definitivamente puedes dejarlos en las escaleras del templo. Dios no se va a olvidar de esa persona, pero Él quiere que seas parte en la bendición de esa persona. O sea, te vas a perder la bendición tú. Yo creo que los camilleros esos que llevaron a ese hombre y lo dejaron en las escalinatas del templo de Jerusalén, frente a la puerta llamada la Hermosa, como nos cuenta el pasaje, lo dejaron ahí. Ese paralítico caminó, ese paralítico dio gloria a Dios, ese paralítico entró en el templo saltando, pero los camilleros no se enteraron. Quizás hasta el día siguiente no se enteraron. Se perdieron la bendición de ser parte. Dios no va a dejar a nadie en las escaleras del templo, pero lo que quiere es que seas parte de esa bendición. Eso significa ser compasivo para recibir compasión. Puedes dejarlos a los pies de Jesús o puedes dejarlos en las escaleras del templo. Ese es nuestro desafío para esta semana, dar un pasito más. Y yo quiero pedirle a las personas que nos están ayudando con la música en esta mañana, que pasen por favor, porque quiero que tengamos un pequeño momento de reflexión. Un pequeño momento, siéntete un camillero, siéntete un camillero. A ver, yo conozco gente que está sufriendo, me acerco a esa persona, me pongo a su lado, le tomo la mano, le explico, ahora te voy a subir en una camilla y te voy a llevar al hospital. No te voy a dejar en la puerta del hospital, no te voy a dejar en la esquina del hospital, no te voy a dejar en las escaleras del hospital, te voy a llevar hasta la sala de guardias, te voy a presentar al médico, le voy a decir al médico lo que te pasa y luego me voy a quedar tranquilo esperando que el médico haga su labor. Ese médico es Cristo. Ese gran médico es Dios. ¿Qué va a hacer con esa persona cuando tú la lleves a sus pies? La va a ayudar, la va a sanar, la va a liberar, la va a bendecir. Y tú también serás bendecido. Ese es el tema. Ser compasivo es una bendición para las personas que nos rodean y es una bendición para nosotros porque serán bendecidos los que tienen compasión y serán tratados con compasión los que muestran compasión. Esta es una tremenda enseñanza que nos da Dios. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? ¿Estás listo para recibir la bendición de Dios? Mira, las puertas del cielo están a punto de abrirse para que la bendición de Dios caiga sobre ti. Tú tienes las llaves, tienes que tratar a los demás como quieres que Dios te trate a ti.
Vamos a orar y vamos a terminar juntos, allí donde tú estás, en tu casa, este domingo distinto. Si estás con tu esposa, si estás con tu esposo, si estás con tus hijos, ojalá tomados de la mano, ojalá frente al teléfono, ojalá frente al televisor, comprometiéndote con Dios a dar un pasito más, a no dejar a la gente en las escaleras, a llevar a la gente que te rodea a los pies de Cristo. Porque esa es nuestra función como camilleros de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por las enseñanzas profundas que nos estás dando en este sermón del monte, en este primer mensaje de Jesús, donde nos da las pautas de cómo tenemos que vivir para ser bendecidos. Señor, enséñanos la verdadera compasión. Enséñanos a ser tan compasivos que llevemos a las personas que sufren a tus pies y que podamos ser acreedores de tu gran compasión para nosotros. Señor, danos una gran semana y que el próximo domingo podamos otra vez encontrarnos aquí en la iglesia, físicamente, presencialmente, como siempre lo hacemos, para seguir juntos presencialmente, a partir del próximo domingo, alabando tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.